Hola, mi nombre es Moisés Bonilla. Reciban un cordial saludo de mi parte. En esta ocasión vamos a continuar con la temática de enzimas. Vamos a continuar con su explicación y en este video vamos a dar una explicación sobre la clase de enzimas 3, especificando y explicando únicamente el objetivo número 10 y 11 que corresponden a los últimos objetivos del contenido de enzimas. En este video vamos a explicar y tratar de que ustedes comprendan de manera adecuada cómo es que se lleva a cabo la regulación enzimática, cómo es que esas enzimas se regulan y de igual manera conocer qué es una isoenzima, por qué es importante una isoenzima y cuál es la importancia que la isoenzima posee con fines diagnósticos. ¿Cuáles son los objetivos que vamos a desarrollar durante esta clase? El primer objetivo es el objetivo número 10. El objetivo número 10 nos indica que debemos comprender que la regulación de la velocidad de reacción de las enzimas es esencial para que el organismo coordine los diversos procesos metabólicos a través de mecanismos reguladores que vamos a estudiar en el transcurso de este video, como son la expresión génica, activación o inactivación por enzimas, proteolíticas, modificación covalente, modulación alostérica y degradación de enzimas por proteasas. El siguiente objetivo que nosotros vamos a desarrollar en esta clase es el objetivo 11. El objetivo 11 nos dice que debemos explicar cuál es la importancia de las isoenzimas en el diagnóstico clínico, valorando además la utilidad de las mediciones de la actividad enzimática con fines diagnósticos. Empezaremos con la explicación del objetivo número 10. Primero, es importante que conozcamos y que entendamos que en el metabolismo celular existen enzimas que van a funcionar en conjunto para llevar a cabo un proceso metabólico determinado. Un ejemplo es que la célula en el proceso metabólico la célula necesite la conversión de glucosa a lactato, la célula necesita lactato, un ejemplo. Entonces, dentro de ese metabolismo celular va a haber un proceso metabólico el cual va a tener que convertir la glucosa a lactato porque la célula lo necesita. Dentro de esa conversión de glucosa a lactato van a participar muchas enzimas, pueden ser 5, 6, 7, todas en conjunto para formar de glucosa a lactato. A ese conjunto multienzimático lo vamos a determinar complejo multienzimático. Ahora bien, dentro de ese complejo multienzimático existirán enzimas o grupos de enzimas que poseen o que van a tener un efecto en la velocidad global en la que todas estas reacciones, desde la primera hasta la última, se van a llevar a cabo hasta formar el producto. Estas son las enzimas que nosotros vamos a conocer con el nombre de enzimas reguladoras. Ellas poseen actividad catalítica mayor o menor mediante las señales. Estas señales son regulaciones que nosotros vamos a estudiar en el transcurso del video. Ahora bien, vamos a empezar estudiando lo que son dos tipos de enzimas reguladoras que han sido agrupadas en base a su regulación. El primer grupo de las enzimas son las enzimas alostéricas. Estas enzimas alostéricas son aquellas que van a funcionar a través de la unión reversible no covalente de compuestos que les vamos a denominar moduladores alostéricos o efectores alostéricos. Estos moduladores o efectores pueden ser cofactores o metabolitos pequeños. El otro grupo de enzimas reguladoras ha sido agrupado en base a que ellas son reguladas por modificación covalente reversible. Pero claro, todas estas enzimas reguladoras no van a ser reguladas solamente de estas dos maneras. Existen otras maneras que vamos a estudiar más adelante, los cuales son mediante escisión proteolítica y el otro es mediante la unión de proteínas de control que se van a fijar en el sitio activo de la enzima y van a disminuir o aumentar la actividad catalítica, como ocurre en la traducción de ARN, o sea, se traduce el ARN a una secuencia de aminoácidos específica para formar una proteína nueva. Ahora bien, vamos a hablar específicamente de las enzimas alostéricas, el primer grupo y el primer tipo de regulación. Estas enzimas son aquellas, bueno, ¿qué es una enzima alostérica? Pues son enzimas que poseen conformaciones inducidas. ¿Qué quiere decir esto? Que mediante la unión de un compuesto que habíamos dicho anteriormente que era un modulador alostérico, va a poseer una conformación que fue inducida por la unión de él. Estos moduladores pueden ser activadores o inhibidores. Esto quiere decir que un modulador activador se va a unir a la enzima de tal manera que esa conformación inducida va
va a ser activa, o sea, va a promover a que la enzima tenga una disposición espacial activa. En cambio, si el modulador es inactivo, pues va a tener una conformación enzimática inactiva. Estos moduladores, muchas veces el mismo sustrato puede actuar como modulador. Entonces, de ahora en adelante, si ustedes leen en el libro o escuchan en la clase, si ustedes escuchan o leen que el sustrato es el mismo modulador, entonces a esas enzimas alostéricas les van a denominar enzimas alostéricas homotrópicas. Pero cuando el sustrato y el modulador son diferentes, se les va a denominar enzima alostérica heterotrópico. En las enzimas alostéricas homotrópicas deben comprender que el mismo sitio activo del sustrato va a ser el mismo sitio de unión del modulador. Ahora bien, aquí abajo nos dice claramente, y está puesto un ojo, que no debemos confundir los moduladores con los inhibidores acompetitivos mixtos. ¿Qué quiere decir esto? Que los moduladores, aunque sean inhibidores, no debemos decir que son inhibidores directos, sino que más bien los moduladores van a inducir una conformación inhibitoria, pero no directamente van a conformar van a formar o van a inducir una conformación inactivadora de la enzima directa, sino que solo la van a ir inhibiendo. Ahora bien, hay que comprender también que las enzimas alostéricas van a poseer o difieren de las enzimas no reguladoras sencillas en sus propiedades. Algunas de estas diferencias o estas propiedades que difieren de las enzimas reguladoras sencillas, no reguladoras sencillas de las alostéricas son meramente estructurales. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, un ejemplo es que, como estudiamos, las enzimas alostéricas, aparte de poseer un sitio activo para la unión del sustrato, poseen un sitio para el modulador. Entonces aquí nosotros vemos que una enzima alostérica posee más subunidades y son más complejas que una normal. Entonces hay una diferencia, la cual es meramente estructural. Como podemos observar en esta imagen, podemos observar que aquí esta enzima alostérica posee dos subunidades, una subunidad R, una subunidad C. La subunidad R la vamos a conocer como subunidad reguladora. La subunidad C la vamos a conocer como subunidad catalítica. En la subunidad R, si observamos acá, vemos que es el sitio de unión del modulador. En este caso es un modulador positivo, como nos indica el texto. En la subunidad C, a esta la vamos a denominar subunidad catalítica. Aquí esta va a poseer el sitio de unión para el sustrato. Esta unión entre el modulador positivo y la subunidad reguladora, mediante un cambio de conformación, va a permitir la comunicación con la subunidad catalítica y esto va a ocasionar que haya una mayor afinidad por el sustrato. Entonces, esto quiere decir que el modulador es positivo y de esa manera la unión del modulador indujo una conformación enzimática activa y permitió la unión de sustrato para formar producto. Ahora bien, si el modulador se libera, pues entonces ya se pierde la afinidad por el sustrato y la enzima puede cambiar a su conformación menos inactiva. Ahora bien, hemos estudiado dos tipos de regulación en este momento. Ahora vamos a estudiar un tercer tipo de regulación. En este caso tenemos aquellas enzimas reguladoras las cuales son inhibidas por su producto final. A este tipo de regulación le vamos a llamar inhibición por retroalimentación o más fácil le llamaremos retroinhibición. Esto ocurre cuando el producto final de la ruta se va a acumular o se acumula ese producto que estaba formando esa reacción enzimática, se acumula en un exceso tal que sobrepasa las necesidades de la célula. Y esto ocasiona que ese producto final inhiba de manera específica directa a la enzima del complejo multienzimático, mayormente la primera enzima que participa en todo el complejo. Un ejemplo de esta inhibición se ejemplifica con la conversión de la letra onina en L-isoleucina. Este es un ejemplo para que lo comprendamos mejor. Aquí podemos observar cómo es que se da la conversión de L-treonina en L-isoleucina. Este fue uno de los primeros ejemplos que fue descubierto que explica la retroinhibición alostérica. En este caso es un tipo de
retroinhibición alostérica del tipo heterotrópico. ¿Por qué heterotrópico? Porque la L-isoleucina, que es el producto final de toda esta ruta, va a inhibir a la primera enzima, la cual es la treonina deshidratasa, de manera específica, pero, como hemos dicho, la diferencia de homotrópico y heterotrópico, el homotrópico es el mismo sitio activo, es el sustrato prácticamente es el mismo modulador. En este caso, esta L-isoleucina se une a un sitio diferente al sitio activo, entonces se va a unir a la subunidad R que estudiamos anteriormente y va a inducir, la va a inhibir. De esta manera, este exceso de L-isoleucina va a inhibir a la treonina deshidratasa y por ende, ¿qué provoca si se inhibe esta? Pues que no va a permitir que esta siga trabajando y no hay sustrato A para que la enzima 2 trabaje. Y si la enzima 2 no trabaja, no hay sustrato B y así sucesivamente. Y sin sustrato, pues se disminuye la ruta y de esta manera es como el producto final inhibe en la enzima para que siga sintetizando. Ya estudiamos 3 tipos de regulación. Ahora, anteriormente habíamos mencionado la regulación por modificación covalente reversible, pero no la habíamos explicado. Hay un gran grupo de enzimas que son reguladas de esta manera, por modificación covalente reversible. Existen más de 500 diferentes tipos de modificación covalente, entre los cuales, como ejemplo, podemos mencionar la fosforilación, en el cual, este lo he puesto con un ojo porque es muy importante. En este se transfiere un grupo fosfato del ATP a una enzima por acción de una proteína quinasa. Otro ejemplo es la metilación, en el cual la S-adenosilmetionina va a ejercer una acción, el cual permite o dona un grupo metilo, metilando así una enzima, y de esta manera la regula. Y así hay muchos más ejemplos de modificación covalente reversible, como la adenililación, la acetilación, la miristilación e incluso la ubiquitinación. Todas estas modificaciones covalentes reversibles, o sea, aquí se añaden grupos, en este caso grupo fosforilo. Al añadirse grupos se añaden cargas, las cuales estas poseen la capacidad de modificar la estructura. Y si se modifica la estructura, pues se da un cambio de conformación. Y muchas veces, bueno, siempre un cambio de conformación puede tanto afecta de manera drástica la actividad catalítica de una enzima. De igual manera, se puede añadir lo que son grupos hidrófobos. Si se añade un grupo hidrófobo, esto puede permitir que la enzima, al ser más hidrófoba, atraviesa de manera más fácil la membrana celular. También es importante mencionar que las modificaciones que se dan en estas covalentes reversibles son tan extensas que es muy difícil abarcarlas todas. Pero lo importante que hay que conocer es que todas estas modificaciones alteran la función enzimática y es un tipo de regulación enzimático. Y el más importante de todos es la fosforilación. ¿Por qué es importante? Es importante porque este se encuentra prácticamente en todos los procesos de regulación y participan en uno o más pasos de fosforilación siempre. Y así como esta modificación, así es como esta modificación juega un papel central en un gran número de rutas reguladoras. Ahora bien, esta fosforilación significa que se añaden grupos fosforilo, los cuales van a afectar la estructura y actividad catalítica de esa enzima que ha sido fosforilada. Aquí vamos a tener la participación de dos proteínas, las cuales las tenemos acá. La primera proteína es la proteína quinasa. Esta lo que hace es que ella cataliza la unión de grupo fosforilo a residuos de aminoácidos específicos de una enzima. Y las proteínas fosfatasas son aquellas que van a eliminar estos grupos fosforilo. Ahora bien, estos grupos fosforilo, la unión de estos grupos fosforilo a un residuo de aminoácido introduce un grupo cargado y voluminoso en una región que era modeladamente polar. Entonces, esto tendrá un efecto importante en la conformación de la proteína. O sea, se añaden estos grupos y cambian la conformación. Al cambiar la conformación, pues altera drásticamente la estructura y altera la función catalítica de la enzima. Una manera importante de ejemplificar todo esto es mediante la enzima glucógeno fosforilasa.
Ahora bien, la enzima glucógeno fosforilasa. Esta es una enzima que participa en la degradación de glucógeno tanto hepático y muscular. Esta corta el glucógeno y a partir de esa degradación del glucógeno obtenemos lo que es glucosa 1-fosfato. Esa es la función que esta enzima posee, romper el glucógeno para obtener glucosa 1-fosfato. Pero ¿por qué es importante? Es una enzima muy importante para obtener glucosa 1-fosfato. Es muy importante porque la glucosa 1-fosfato, luego esta se va a convertir a glucosa 6-fosfato a partir de una enzima denominada fosfoglucomutasa. Y esa glucosa 6-fosfato se puede utilizar en otras rutas metabólicas y por eso es su importancia, porque a partir del glucógeno se forma la glucosa 6-fosfato. Ahora bien, esta enzima glucógeno fosforilasa no simplemente esta enzima se va a encontrar en dos maneras, se presenta en dos formas. Una más activa, que la vamos a denominar fosforilasa A, que la observamos acá, y otra menos activa, la fosforilasa B. Esta fosforilasa A, como observamos, va a poseer dos subunidades. Aquí están una subunidad, otra subunidad. Cada una con un residuo de serina. Aquí esta es una subunidad, aquí habrá un residuo de serina. Esta es otra subunidad, aquí otro residuo de serina. Estos residuos de serina van a estar fosforilados. Al fosforilar esta glucógeno fosforilasa, la vamos a denominar fosforilasa A, y esta va a ser la versión catalítica y activa de la glucógeno fosforilasa. Ahora bien, si esa glucógeno fosforilasa luego pierde su fosfato, o sea, se puede intercalar en fosforilasa B. Y esta es la importancia, la explicación de la fosforilación, cómo es que cambia ya sea de manera inhibitoria o activa la enzima. ¿Cómo es que funciona esta enzima glucógeno fosforilasa? Acoplando todo esto. Cuando hay disminución de glucosa, se aumenta lo que es la concentración de adrenalina y de glucagón. Esto significa que se aumentan las secreciones o favorece la excreción de adrenalina de las glándulas suprarrenales y el glucagón del páncreas. La adrenalina se va a unir a lo que son receptores en el músculo de la adenilciclasa y el glucagón hace la misma función pero en el hígado. Esto permite que se dé un aumento de AMP cíclico. Si se aumenta el AMP cíclico, pues entonces este aumento va a permitir que la proteína quinasa dependiente de AMP cíclico, que nosotros le denominaremos pKa, se active. Esta pKa tiene una función muy importante. Esta pKa, a partir de todo esto, va a regular la fosforilasa quinasa y la fosfoproteína fosfatasa 1. Estas son dos enzimas muy importantes que participan en el glucógeno fosforilasa. La fosforilasa quinasa, les había dicho que la palabra quinasa eran las proteínas quinasa, eran las que fosforilan. Y luego también les dije que las proteínas fosfatasas son aquellas que eliminan los grupos fosforilos. Entonces aquí esta pKa, esta proteína quinasa dependiente de AMP cíclico, va a fosforilar este residuo de hidroxilo de la fosforilasa quinasa y la activa. O sea, esta fosforilación también activa esta enzima. Y esta enzima activada va a actuar en la fosforilasa B para pasarla de B a A, porque esta fosforilasa quinasa, al ser quinasa, siempre que escuchen quinasa es aquello que fosforila. Entonces esta fosforila estos residuos y los convierte convierte esta enzima fosforilasa A a su activa. Pero ahora bien, no siempre se va a quedar así esta enzima, porque también así como el pKa activa la fosforilasa quinasa, el pKa también activa a la fosfoproteína fosfatasa 1. Esta fosfoproteína fosfatasa 1 pues va a tener la función de actuar y prácticamente la función que tiene aquí es que va a eliminar los residuos fosfato para formar la fosforilasa B. Entonces, de la importancia de la regulación mediante, aquí es un importante mecanismo de regulación mediante fosforilación, porque este mecanismo de regulación permite intercalar entre la forma A y B de la glucógeno fosforilasa, una enzima muy importante para degradar el glucógeno. Ahora bien, hay otro grupo de enzimas los cuales se regulan de diferentes maneras, que eran los que íbamos a estudiar después. Eran las enzimas que mediante rotura proteolítica de precursores, así es como se van formando y su regulación.
Ahora bien, a los precursores enzimáticos nosotros les vamos a llamar simógenos. Estos simógenos van a viajar en la circulación, pero estos simógenos no tienen la actividad catalítica de la enzima activa hasta que se presenten en un lugar adecuado o donde deben actuar. ¿Cómo se activan? Pues mediante esta regulación. Ellos deben activarse y lo hacen mediante la rotura proteolítica de una porción de ellos mismos y permiten, y esta rotura, o sea, este simógeno va viajando. Cuando ya es necesario utilizarte, ese simógeno tiene una secuencia de aminoácidos dada, por ejemplo, puede tener 22, pero ahí no es activo. Entonces la rotura proteolítica va a eliminar ciertos residuos y esa eliminación provoca que se active. Entonces el simógeno se vuelve una enzima activa. Y de esta manera es como se regula este grupo enzimático. Y así es como de un simógeno nosotros obtenemos una enzima. Ahora bien, muchas de estas proteasas que se regulan de esta manera las tenemos tanto en el sistema digestivo. Funcionan tanto, las tenemos tanto en el estómago como en el páncreas. Hay dos enzimas, las cuales podemos explicar, que son las enzimas digestivas, el tripsinógeno y la quimiotripsina. Aquí sería tripsina. O sea, hay dos enzimas, la tripsina y la quimiotripsina. Se regulan mediante esta manera. También es importante decir que este tipo de regulación es irreversible. Esto quiere decir que luego de que se dé la ruptura proteolítica, no se puede volver a formar un simógeno. Entonces ustedes se pueden preguntar, ¿pero de qué manera se regula? Pues la manera de regulación es mediante la proteína, mediante unión de proteínas, las cuales esas proteínas, al unirse a ese sitio activo de la enzima, van a inhibirse. Ahora bien, aquí observamos dos simógenos, el de la tripsina y el de la quimiotripsina. El simógeno de la tripsina se denomina tripsinógeno y el de la quimiotripsina, pues tripsinógeno. Estas barras que observamos representan las secuencias de aminoácidos. Estas barras representan secuencias de aminoácidos. Y los números que observamos acá representan las posiciones correspondientes donde se encuentran esos aminoácidos. Ahora bien, como podemos observar, bueno, aquí hay una secuencia de 245 aminoácidos. Primer aminoácido, el último. ¿Qué necesita el quimiotripsinógeno para transformarse a quimiotripsina? Pues necesita roturas, pérdida. Aquí se da la escisión proteolítica. Aquí podemos observar que la primera rotura se da a partir de la pérdida del aminoácido serina en posición 14 y el aminoácido arginina en posición 15. Aquí ya no tenemos 14 ni 15, se elimina. Aquí ya se forma la primera cadena polipeptídica de la quimiotripsina, de la quimiotripsina, perdón. Y también se tiene que dar la pérdida de la treonina 147 y de la asparagina 148. Aquí ya no están. De esta manera es como se forman lo que son tres cadenas polipeptídicas que están unidas mediante puente disulfuro. Para que este quimiotripsinógeno pasara a ser quimiotripsina, fue necesaria esa rotura proteolítica para formar estas tres cadenas polipeptídicas y ahora sí es una forma activa como quimiotripsina. Lo mismo podemos observar en el tripsinógeno, el cual tenemos una cadena desde 1 hasta 245 igual de acá, pero para que el tripsinógeno pase a ser tripsina, tenemos que hacer una rotura proteolítica. Se tienen que perder los primeros 6 aminoácidos. Tenemos el primero que es la valina, vamos a perder 4 aspartatos y una lisina. Se da una autólisis y de esta manera se forma lo que es la tripsina activa, porque ya perdió los 6 anteriores aminoácidos que tenía como tripsinógeno. Ahora bien, continuamos con la exposición del objetivo 11. En este objetivo 11 habíamos mencionado que íbamos a hablar sobre las isoenzimas. Bueno, el objetivo 11 es el último objetivo de las correspondientes clases del tema enzimas. Aquí les indicaba que íbamos a explicar la importancia de las isoenzimas en el diagnóstico clínico, valorando su utilidad de las mediciones para fines diagnósticos. Entonces vamos a empezar explicando qué es una isoenzima.
A esta isoenzima también le podemos llamar isocima. Ahora bien, también es importante conocer que aquí los organismos superiores a menudo desarrollan varias versiones de una enzima. O sea, hay una enzima dada, entonces hay organismos superiores que generan varias versiones de esa enzima. Pero esto solo vemos desde un punto de vista físico. Y estas variaciones se deben a la duplicación de un gen. ¿Qué quiere decir esto? Que una enzima dada va a haber una versión de esa enzima, pero solo va a cambiar de manera física. Entonces, ¿qué quiere decir que es una enzima, que es una isoenzima? Pues son versiones de una enzima que ya fue dada desde el punto de vista físico, pero que cada una de las cuales cataliza la misma reacción y surgen por medio de duplicación de gen. O sea, es una enzima la cual va a tener la misma función, pero va a diferir de otra por físicamente. Al diferir de manera física, estas isoenzimas van a poseer parámetros cinéticos diferentes, como puede ser una Km diferente, incluso una movilidad electroforética diferente. Entre los ejemplos que podemos mencionar tenemos la lactato deshidrogenasa y la creatincinasa, que son isoenzimas muy importantes para el diagnóstico clínico. Ahora bien, empezaremos a hablar de la utilidad de las mediciones de la actividad enzimática con fines diagnósticos. Para que una enzima sea útil para enzimiología diagnóstica, debe ser hasta cierto punto específica para el tejido o órgano bajo estudio. O sea, esa enzima debe tener una especificidad hística. Debe ser específica para el tejido que estamos estudiando. Empezaremos a hablar por dos enzimas, las cuales vamos a estudiar en esta clase, el cual es la lactato deshidrogenasa y la creatincinasa. La lactato deshidrogenasa posee 5 isoenzimas, son tetraméricas y poseen dos subunidades, la subunidad H y la subunidad M. Entonces vamos a tener 5 isoenzimas de la lactato deshidrogenasa. La lactato deshidrogenasa 1 posee 4 subunidades H. La lactato deshidrogenasa 2 posee 3 subunidades H y una subunidad M. La lactato deshidrogenasa 3, 2H, 2M. La lactato deshidrogenasa 4 posee 3 subunidades M y 4H. Y la lactato deshidrogenasa 5 posee 4 subunidades M. Es importante decir que la lactato deshidrogenasa, como les dije antes, para que una enzima sea tenga una utilidad diagnóstica, pues debe ser hísticamente específica. Entonces, la lactato deshidrogenasa 1 tiene una especificidad hística al tejido cardíaco y la 5 pues al tejido hepático. Ahora bien, luego tenemos la creatincinasa. Esta posee 3 isoenzimas que de igual manera posee 2 unidades. En este caso tenemos el CPK-PB, CPK-MB y CPK-MM. CPK-MM es aquella enzima la cual se encuentra más que todo en el tejido muscular, CPK-BB en el cerebro y CPK-MB en el corazón. La creatincinasa es una enzima muy importante para el diagnóstico de enfermedades del músculo esquelético. Por ejemplo, a partir del recuento de CPK-MB se puede detectar un paciente con enfermedad de distrofia muscular de Duchenne, o si no también se puede ocupar para detectar lo que es una enfermedad denominada miastenia gravis. En esta diapositiva tenemos lo que es un electroferograma de LDH. Aquí las LDH tenemos las 5 subunidades que han sido ubicadas mediante electroforesis. Tenemos la lactato deshidrogenasa 1, la 2, la 3, la 4 y la 5. Aquí tenemos lo que son muestras de 3 personas. Tenemos la persona A, la persona B, la persona C. En la persona A podemos ver que la lactato deshidrogenasa 1, en este caso esta se encuentra aumentada. Entonces, como anteriormente les dije, la isoenzima lactato deshidrogenasa 1 tiene una especificidad hística por el tejido cardíaco. Entonces se asume que el paciente de esta prueba, pues posiblemente o padeció lo que es un infarto del miocardio. Ahora bien, el paciente B, pues podemos observar que las concentraciones son normales, entonces él no padece ninguna enfermedad. Luego podemos observar el paciente C, que mediante igual recuento electroforético podemos observar que la lactato deshidrogenasa 5 está elevada. Entonces, como les había mencionado, por su especificidad hística, entonces se sabe que este paciente posee una enfermedad hepática porque se encuentra elevado la lactato deshidrogenasa 5.
Y bueno, es así como se concluye lo que es el curso de contenido enzimático. Espero haya sido de mucha ayuda para ustedes. Sí hay que recordarles que no es un sustituto de las clases que los doctores les dan, pero sí es un apoyo para que ustedes puedan comprenderlas mejor o al ver estos videos sea un apoyo para que ustedes comprendan mejor el libro de Leninger y todo lo que están leyendo. Espero todo esto haya sido de mucho apoyo y les deseo todo lo mejor en todo momento y ustedes pueden, todo depende de ustedes. Éxitos.